Hola a todos, hoy vamos a presentar a otro atleta del club. En este caso vamos a presentaros a Juan Alvarellos, más conocido por los del club como Alvarellos, aunque para mí siempre será Juan. Y vamos a hacerle un par de preguntas. Primero, ¿cómo empezaste en esto de atletismo? ¿Y, y qué te movió a empezar en este deporte? Bueno, primero me movió un vecino que tenía. Fue el primero que me consiguió sacar a correr. ¡Qué cabrón! Y sufrí mucho, la verdad, la primera vez. Creo que había hecho 4 kilómetros y muy poquito y tuve que parar porque... Y dije, no vuelvo a correr más. Pero a los pocos días me volvió a convencer y a partir de ahí ya empecé un poquito. Y fue, creo que si no recuerdo mal, por el 2015, cuando cumplí los 35 más o menos, andaba la cosa ahí. Y como también quería perder peso, pues nada, ahí me puse y al final pues le cogí gustillo. Después me apuntaron a una carrera a traición y a la nocturna de Santiago. Fue mi primera carrera, un 10K. Y ahí ya fue donde ya me enganché más y ya me gustó lo de la experiencia, competir y a partir de ahí ya para adelante, hasta el día de hoy, claro. Y ahora mismo, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo planteas la semana los entrenamientos? Supongo que dependerán un poco de tu, de tu jornada laboral, de si trabajas de tarde, de mañana o de noche, pero más o menos cómo lo vas planteando. Bueno, normalmente, dependiendo del turno, tengo que adaptar el entreno, depende de... Claro, cuando estoy de noche, suelo entrenar por la tarde, primera hora más o menos, para que me dé tiempo después de ir a trabajar otra vez. Cuando estoy de mañana, pues aprovecho para ir a los entrenos en grupo, cosa que a los que no van les recomiendo que vayan, que se pasa muy bien. Y cuando estoy de tarde, pues entreno por la mañana, lo que me mande el mister, pues por la zona cerca de mi casa. Entonces tengo que adaptarme según el horario de trabajo, pues al entreno cuando puedo. Siempre intentando entrenar los días que me manda el mister y sin saltarme los entrenos. Que alguna vez, evidentemente, pues por circunstancias, pues hay que saltarse. ¿Cómo usamos de menos los entrenos en grupo, eh? Uf, muchísimo. Pero bueno, lo de hacerlo como se está haciendo ahora así online y tal, bueno, pues es distinto, pero bueno, también es divertido. También haces Sí, cosas sí, está muy bien. distintas, también se suda, oye, no está mal, pero bueno, está bien para hacer una buena base ahora, de cara a cuando esperemos se pueda volver pronto a correr fuera, en el exterior, pues esperemos que esto nos venga bien, vamos. Y bueno, los que te conocemos un poco, sabemos tu amor una por ser también una de las disciplinas del atletismo. Pero para que te conozcan un poco más, ¿qué prefieres, pista o ruta? Hombre, me gustan las dos, pero bueno, la pista me tira porque es un ambiente totalmente distinto. O sea, en una carrera popular o en un tal, cuando haces en ruta, te lo pasas muy bien, también es competitivo y aparte siempre ves a la misma gente y dices, bueno, este quedó delante mía, a ver si quedo delante de él. Pero en la pista, el ambiente en un campeonato, en lo que es a la hora de competir, es totalmente distinto, no tiene nada que ver. Esa adrenalina antes de una carrera, cuando estás en tu calle, preparado para salir de tacos, es algo diferente, muy exigente, pero que al que no lo haya probado se lo recomiendo, porque la experiencia es brutal y nada, es una cosa más, ¿no? Dentro de lo que es el atletismo, que no solo es correr, también hay muchas más cosas, pero sí, la pista siempre me engancha un poco más. Tengo que decir que Juan es una de las personas que anima a todos a participar en pista, como decía, entre ellos a mí, y creo que es una de las cosas que después del confinamiento empezaré a hacer, de esas cosas que dices, pues no las hice, Bien. pues las haré.
Y ya hablando del confinamiento, ¿cómo llevas esto del confinamiento, los días, la alimentación, el estar en casa? Bueno, yo los días, quitando el no poder salir a correr o a pasear con la familia o ir a ver a la familia, amigos o las cosas, digamos, más normales que sueles hacer, yo el resto sigo siendo, o sea, sigo trabajando porque trabajo en telecomunicaciones y estamos considerados de los esenciales. Y después en la alimentación, pues más o menos sigo comiendo lo mismo y igual porque mi gasto energético es el mismo. Quitando el eso de pasear o tal, sigo trabajando, sigo entrenando, aunque sea en casa. Tengo la suerte de tener una cinta de correr, entonces eso me permite, cuando no es un entreno en grupo online, el que el mister me manda a rodar un poco y tal, entonces no llego a perder ese hábito de correr y a echarlo tanto de menos, aunque sí echo de menos correr en el exterior. Y nada, la dieta pues la misma, como de todo, o sea que sigo comiendo de todo, intentando controlar las cantidades para no pasarme, porque evidentemente si está un poco más de tiempo sentado, pero bueno, por lo demás, bueno, se lleva lo mejor que se puede y deseando que acabe esto pronto para poder ver a la gente y sobre todo a la familia y eso, intentando llevarlo lo mejor posible. Vale, pues nada, muy bien. Espero que nos veamos pronto en entrenos, en carreras y que nos echemos unas risas, como siempre. Pues nada, muchas gracias, Juan, y nos A vemos. ti, Venga, chao. venga, chao.